Bien, estamos ahora, vamos a cambiar de tema y luego de esta importante noticia, de este descubrimiento respecto de este ritual de la cultura chimú, al parecer, vamos a hablar de otro tema que de alguna forma también tiene que ver con los niños y es el informe que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística e Informática que da cuenta de que el nivel de pobreza monetaria en nuestro país ha incrementado en 1% respecto del año anterior. Así que hemos invitado a Federico Arnías Lafert, él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y está aquí en nuestros estudios. Federico, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí en No, TV Perú. más bien gracias a ustedes por esta oportunidad de tocar un tema que es clave. Y la noticia que han presentado, la verdad, nos habla de un problema que tenemos, creo que desde bastante atrás, con la manera como tratamos a la infancia, ¿no? Que también es una preocupación, ¿no? Fundamental. Es una preocupación tremenda. Ahora, pero dentro de estas cifras o estas estadísticas que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, da cuenta de que 375.000 peruanos, más o menos, han bajado su nivel de ingresos. En consecuencia, estarían formando parte de este grupo de pobreza monetaria. Pero sería de repente interesante, muy brevemente, explicar qué cosa es esta pobreza monetaria. A ver, la pobreza tiene varias formas, expresiones y dimensiones, ¿no? Desde lo que puede ser el hambre, desnutrición crónica, anemia, ¿no? Hasta cuál es la situación económica de los hogares y qué capacidad tienen los hogares para mantenerse adecuadamente. La técnica que se usa es ver el consumo de los hogares, el gasto de los O hogares. sea, si tienen el ingreso suficiente para poder No, pagar sus alimentos básicos. no, es al revés, es el hecho objetivo. No es que la gente te cuente cuánto gana, porque nadie te va a decir cuánto gana, ¿no es cierto? Sino lo que se mide es el consumo efectivo de los hogares. Puede ser comprado, puede ser donado, ¿no? Cualquiera sea la fuente y se ve ese consumo y se valoriza ese consumo en términos de los precios locales. O sea, si yo vivo en Andahuaylas, ¿no es cierto?, y la papa en Andahuaylas es más barata que en Lima, se me va a valorizar la papa a precios del mercado de Andahuaylas, ¿no? Entonces, no está bien que hagamos esa relación de cuánto ganas versus situación de pobreza. No. Se puede usar para algunos análisis, pero no es lo que está detrás del indicador que usamos para mirar la pobreza. Lo que se mide es el consumo efectivo de los hogares, ¿no? ¿Eso significa que 375.000 peruanos han consumido menos alimentos? ¿Por eso forman no solo parte de menos eso? alimentos, porque lo que se llama la línea de pobreza, digamos, si lo medimos para Lima, es el equivalente de 338 soles, ¿ya? Por Pero persona. por persona al mes, ¿no? De esos 338 soles, más o menos unos 180 soles es lo que se considera el gasto de alimentos por persona al mes, ¿no? Y la diferencia corresponde a los otros gastos que tú tienes, Que son los transporte, básicos, agua, transporte, exacto. ¿no? Y te Salud. preguntan, ¿no? ¿Cuántos pasajes, cuántas veces ha ido, ¿no? Usted, su hija, ¿no? Te preguntan por todos los miembros de la familia y ahí se hace la valorización. Ahora, han pasado 17 años luego de una disminución constante de los índices de pobreza. ¿Cuándo se da esta situación? Sí, pero entonces tú señalabas una cosa que me parece que es muy importante retomar para entender esto. Lo que hay entonces es efectivamente una disminución del consumo de los hogares, ¿no? Y esa disminución del consumo es el que aparece reflejado en el dato de la pobreza monetaria. Y lo que está pasando finalmente es que la gente está reaccionando frente a un escenario de menos oportunidades, porque creo que todos somos conscientes que hemos tenido un proceso de desaceleración y un escenario más incierto. Entonces, frente a eso, la gente, todos, ¿no es cierto?, vamos más despacio con el consumo, ¿no? Eso significa que para poder revertir esta situación tenemos que orientarnos más hacia la creación de oportunidades, mejorar las oportunidades de empleo, por ejemplo, promover mayores inversiones que generen más trabajo para que nos pueda ayudar a resolver esta situación. Sí, pero tú has dicho una palabra que es clave, inversiones que generen trabajo. Y no todas las inversiones tienen el mismo impacto en empleo e ingresos de la población. Por eso nosotros una cosa que estamos llamando la atención es, desde el punto de vista de la dinámica económica, minería,
tiene su rol en la economía y en el futuro del país, pero las oportunidades de empleo que se generan son bajas, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que hacer digamos, la separación. La minería lo que genera es mayor ingreso al Estado, probablemente Exacto. por Y recaudaciones. es muy importante, Que es ¿no es importante, cierto? que es bueno, Y, pero no necesariamente genera empleo para resolver estos problemas de pobreza. exactamente, por lo menos no en el corto plazo. Tiene que pasar por convertirse en gasto público, ¿no es cierto? Y por esa vía poder llegar, digamos, a los bolsillos de la gente, ¿no? Ahora, el presidente Vizcarra ha tomado acciones y ha anunciado la importancia de promover la inversión pública a nivel de las regiones. ¿Esto podría ayudar? Puede ayudar y de hecho se necesita inversión en varios aspectos, pero mi reflexión tiene que ver con en qué hay que poner la plata. Digamos, es un paso adelante, ¿no? Y el punto es, si tenemos un problema de empleo e ingreso de la población, creo que tenemos que retomar esta idea de diversificar las oportunidades de empleo e ingreso de la población. Y nosotros, por ejemplo, y fue un tema que pusimos a consideración del acuerdo de gobernabilidad que suscribieron todos los partidos en el proceso electoral, mencionábamos dos actividades, ¿no? A las cuales hay otras más. Una es turismo, por ejemplo. Turismo es una actividad en el cual tú no le puedes decir a la computadora que te atiende, por lo menos no por ahora, ¿no es cierto? Un servicio, a final de Exacto, cuentas. y entonces las personas cumplen un rol muy importante para que el turismo se pueda llevar a cabo. Permite poner en valor nuestro patrimonio, los paisajes que tenemos, ¿no es cierto? Podemos aprovechar al máximo sin generar además contaminación ni un efecto... Al revés, o sea, te lleva a buscar, como se está diciendo ahora, hay que limpiar el lago Titicaca, ¿no es cierto? Hay que limpiar el espacio para que a la gente no le gusta ir a sitios llenos de basura y de contaminación. Y la otra actividad clave es, fíjate, Chile tiene una de las industrias forestales en comparación al Perú inmensa, ¿no es cierto? Entonces, la industria forestal es una actividad que desde el primer día te empieza a generar ingresos. Hay que hacer almácigos, después hay que cavar los huequitos, hay que poner los plantones, ¿no? Y algunas especies a partir del 5.º año ya son maderables. O sea, hay una cadena de intervención en la cual la mano de obra, el empleo, ¿no?, es directo y muy importante. Estamos celebrando Apurímac, que es su aniversario hoy día, ¿no? Apurímac, por ejemplo, tuvo un programa de forestación muy interesante, con un alto impacto positivo en empleo e ingresos de la población. Menciono esto porque hay que pensar oportunidades de empleo y de ingresos para la población en diversas partes y fíjate, las dos actividades que estamos mencionando tienen efectos adicionales, ¿no es cierto? En el caso de la industria forestal, es un tipo de actividad que hoy día, en el contexto del cambio climático, es muy, muy valiosa. Ahora, el Perú, bueno, tiene todas las características geográficas para poder hacer de eso un gran desarrollo, a final de cuentas. Y podríamos aumentar las oportunidades de empleo e ingreso, ¿no? Federico, probablemente muchas personas asocien el desarrollo con mayor infraestructura. Que está bien, que ayuda, más carreteras, más edificios, más cemento, pero no necesariamente con los dos temas que estás tomando en consideración y que estás dándonos cuenta ahora, no necesariamente están orientados hacia eso. Es decir, no es suficiente. Hay temas de conectividad, por supuesto, que tenemos que mejorar como país, ¿no? No entro en esa parte de la discusión, pero yo creo que hay bastantes argumentos en esa línea. Quiero poner la luz en el lado oscuro, digamos, de lo que no estamos Lo que está dejándose medio postergado, ¿no? Y que tiene efectos muy rápidos, ¿no? Incluso, fíjate, las transferencias monetarias son bien importantes para dinamizar economías locales. Uno no puede entender lo que ha pasado en estos días si no compara. Fíjate, cuando uno mira las cifras de pobreza, lo que ve es que la pobreza monetaria ha crecido más en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y eso lo que nos está diciendo es que los programas de transferencias monetarias, llámese Juntos, llámese Pensión 65, ¿no?, que se habían en parte debilitado el 2016, digamos, ¿no? Se han recuperado un poco, siguen cumpliendo para esas poblaciones un efecto de colchón. Y esa es la función de la política social. La función de la política social es que cuando las cosas van mal, a los pobres no los golpee, porque si ya a ellos son a los que hay que darles más sustento, mayor ¿no es sustento. cierto? Y entonces, ¿dónde ha golpeado la desaceleración? Básicamente en espacios urbanos. Y allí hay algunos segmentos de población que requieren un nivel de apoyo económico y que además tendría efectos para la sociedad positivos. Un caso,
tenemos 30.000 pacientes con TBC en el país. Esas personas, para ir a su tratamiento, tienen que circular en el transporte público. No pueden trabajar o no deberían trabajar, pero no tienen una fuente de ingreso. Entonces, si tuviéramos un programa... Son un foco de contaminación, para, además, para los otros, demás. O sea, ¿no es cierto? También se convierte en un problema de salud pública. Es un problema, no es que se convierta, es que ya estamos con un problema. Agudiza el problema de salud pública. Exactamente. Y fíjate, es un problema de salud pública que se presenta en el caso de Lima, por ejemplo, y en ciudades de selva de manera significativa. Entonces, una estrategia tipo transferencias monetarias para un segmento de población en el cual no hay que hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que hacer el test y despistaje si la persona... Y luego acompañarlos en el tratamiento para sacarlos del problema. Y entonces este tipo de programas con transferencias monetarias puede ayudar a fidelizar a las personas en ese proceso, también ayuda a evitar, ¿no es cierto?, que tengan que salir o circular en condiciones inadecuadas, ¿no? No nos queda ya casi tiempo, Federico, pero no quisiera dejar de mencionar las cifras que específicamente se reflejan en la situación de Cajamarca, una de las regiones donde la pobreza está alrededor del 50%. El dato, digamos, el dato promedio de referencia está en 47, pero una cosa que hay que decir es que Cajamarca ha mantenido la tendencia a la reducción. Fíjate, hemos tenido dos regiones en ese rango, que son Cajamarca y Huancavelica, y las dos han continuado reduciendo la pobreza monetaria. Y yo creo que eso hay que saludarlo. El ritmo quizás puede ser mejor o debería ser mejor en Cajamarca. De hecho, Huancavelica tiene un mayor nivel de reducción, digamos, con un margen de error en ambos casos más o menos similar. Y entonces creo que más que satanizar a Cajamarca, hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo y claro, hay que darle, ¿no?, el impulso necesario para... Y Cajamarca tiene un potencial turístico enorme. Altísimo y forestal. O sea... Es decir, tienen la solución, lo que había que tener la decisión política para reorientar un trabajo priorizado en estas regiones para ayudarlos a resolver este problema de pobreza agudo que tienen. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. En este momento hay mesas provinciales que están dinamizando, se están pensando cuáles son las oportunidades de desarrollo para su región, para su provincia. Ayer en la noche trabajábamos con la secretaria técnica de la mesa de Cajamarca, mirando cómo trabajar en San Marcos, en cada una de las provincias, ¿no? Muy bien. Bueno, Federico, te agradecemos mucho esta conversación. Interesante el enfoque y cómo nos estás ayudando a entender las formas que nos pueden ayudar a sacar de la pobreza, sobre todo en las regiones donde estamos más golpeados. Y fíjate que hay menú para todos los casos, ¿no? Desde Lima Metropolitana hasta Cajamarca. No, sin duda. Y hay un gran trabajo que tenemos que hacer todavía. Nos queda mucho por hacer. Eso es clave. Muchas gracias. Federico Arnillas, Lafert, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ha estado conversando con nosotros esta mañana. Pero vamos a cambiar de tema y ahora vamos a darles cuenta que la policía ha capturado a una pareja de extranjeros cuando ellos estaban intentando asaltar a un taxista. Ambos ciudadanos no contaban con